Je voulais simplement ton âme, toi, tu voulais qu'on partage nos charmes. Veus femenines de la poesia medieval, una sèrie de podcast del projecte Women in Medieval Song finançat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans. Hola, buenas tardes. Soy Licha Butá, profesora de arte medieval en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y investigadora principal del proyecto de investigación Mudanza, Mujeres Danzantes en la Edad Media, también fundadora del grupo de investigación Iconodanza, Iconografía de la Danza en la Edad Media, que reúne investigadores de varios países europeos, todos interesados en la historia cultural de la danza y en la historia de la cultura visual de la danza. I bona tarda també, jo soc Maria del Mar Valls, soc investigadora postdoctoral Juan de la Cierva al Departament d'Història de l'Art de la Universitat Complutense de Madrid i també formo part d'aquest grup de recerca Iconodanza que lidera la professora Butà i efectivament estic involucrada també amb aquest projecte de recerca que acaba de presentar, que té l'acrònim Mudanza. I bé, parlarem aquesta tarda sobre representacions corèutiques i concretament sobre les representacions de les juglaresses medievals. I la pregunta que jo li volia fer a la professora Butà és: nosaltres sabem que les imatges de danses o les representacions corèutiques efectivament no són homogènies, però sí que hi ha una sèrie d'arquetips visuals que articulen diferents missatges i que en funció dels llocs on les podem trobar, les podem interpretar de maneres diferents. Exactamente. Podemos hablar de la existencia de una polisemía de las figuras de danza, que viene a decir que las imágenes de danza pueden significar varias cosas según cómo las miremos, según el lugar donde están ubicadas y según cómo la interpretemos. Y es cierto que uno de los arquetipos que tú nombrabas más frecuentes, sobre todo en el arte románico, es la pareja músico-bailarina. La bailarina es en diferentes poses y los músicos también empeñados a tocar instrumentos diferentes. Entonces, esa pareja se ha reconducido a la imagen de la lujuria, a la imagen del pecado, con un significado evidentemente moral. Se hace referencia a la imagen de Salomé, se ha interpretado como Salomé, sin que hubiera a su lado ningún otro elemento que nos pueda realmente confirmar que esas imágenes representan la Salomé bíblica, la Salomé del Nuevo Testamento. Y por el otro lado, también se han dado otro tipo de explicaciones más relacionadas con la realidad histórica, es decir, es posible que de alguna manera esas imágenes reenvíen a performances reales de esas mujeres que se exhibían en la calle, que se exhibían tras compensación económica, y precisamente eso hacía que el discurso clerical, el discurso de la Iglesia fuera un discurso extremadamente severo y condenatorio hacia esas mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, las imágenes nos ayudan a reconstruir, si no la realidad histórica tal como es, seguramente el imaginario, ¿no?, de esa realidad histórica. Y efectivamente, en esa asimilación casi que se produce entre las juglaresas, sobre todo en la Alta Edad Media, porque además son juglaresas que se asimilan, no solo por ese arquetipo visual de la juglaresa acompañado por el músico, sino porque esas juglaresas están bailando de una forma muy específica que tiene que ver con la contorsión, la torsión del cuerpo, la retroversión de la cabeza hacia atrás, y precisamente el paradigma iconográfico de Salomé durante la Alta Edad Media es precisamente ese, el de la bailarina que realiza acrobacias, cuando la Salomé gótica, para entendernos, no danza de una forma tan enfática, sino que se introduce muchísimo más la musicalidad de la performance frente al banquete. Exactamente, que luego conduce a esas imágenes etéreas de renacimientos de Salomé como ninfas, ¿no? Exacto. Y es muy interesante porque aquí es un poco el juego que no sabemos si viene primero la gallina o el huevo, ¿no? Porque no sabemos si la idea de la Salomé contorsionista viene a partir de esas imágenes de juglaresas que practican estas performances extremas de acrobacia y de contorsiones, o bien la idea
propia empieza desde el punto de vista figurativo en la representación de la imagen de Salomé contorsionada y luego pues esto deriva a la difusión de una serie de imágenes, sobre todo en contexto eclesiástico. Tenemos que contextualizar siempre. Es imposible dar una definición o interpretar una imagen sin que tengamos su contexto. Y ahora estamos precisamente hablando, no sé si te acuerdas, estuvimos por Cinco Villas, donde hay muchas de estas representaciones de mujeres contorsionadas, del llamado maestro de Agüero, ¿no? Donde las mujeres actúan esta retroversión completa del cuerpo, que por otro lado es un tipo iconográfico que llega desde la antigüedad. Entonces ese juego de salir y entrar en la realidad y de que las imágenes tienen su propio camino, ¿no? También hay que considerarlo a la hora de interpretar. Está claro que esas imágenes musicales y coréuticas en las entradas de las iglesias tienen de alguna forma alguna significación moral, ¿no? Es una manera un poco de invitar al fiel a dejar fuera del espacio sagrado todo lo que es terrenal, todo lo que es corpóreo, todo lo que es físico y emprender el camino hacia la espiritualidad, que es el ingreso en el espacio sagrado propiamente dicho, al interior de la iglesia, ¿no? Pero bueno, no siempre es así, ¿no, Mar? En contextos de corte, por ejemplo, yo creo que va por otro camino la cosa. Efectivamente, porque, por ejemplo, cuando hablabas de la Salomé, muchísimas veces encontramos a la Salomé pues en retablos cuyo titular es San Juan Bautista, o en claustros donde el episodio de la Salomé bailarina está precisamente ligado a esa geografía del San Juan Bautista. Entonces siempre es importante el contexto. Y también tenemos imágenes donde ese arquetipo visual de la juglaresa acompañada por el músico que está bailando o bien realizando acrobacias o poniendo una mano sobre la cintura y levantando la otra mano, a veces también incluso está tocando los crótalos, efectivamente aparece en varios contextos. Por ejemplo, me acuerdo del techo de la iglesia de Santa María de Liria, donde aparece de forma reiterativa ese esquema coréutico de la bailarina acompañada con el músico dentro de un espacio eclesiástico, que uno lo podría interpretar en clave moral, pero cuando ves con qué imágenes dialogan esas representaciones coréuticas, ves con qué imágenes dialogan esas bailarinas, ¿no? A propósito del maestro de Agüero, ¿con qué imágenes dialogan esas bailarinas? Pues precisamente con escenas con una alta carga violenta, con monstruos, con jinetes que están matando a un dragón. En cambio, en el caso de la iglesia de Santa María de Liria, que ya estamos en el siglo XIV, vemos cómo el componente esa iconografía está ligada a un componente festívico y cívico, que es el de la génesis del Reino de Valencia, y cuando estas iglesias no solo son unos escenarios litúrgicos para la celebración del oficio sagrado, sino que también constituyen unos espacios en los que se reúne el común, donde se celebran reuniones administrativas. Exacto, eso sería como un paso intermedio, ¿no? Exacto. Y luego ya, si nos vamos en los palacios, cuando nos encontramos con estas imágenes que la podemos encontrar en diferentes contextos, ya sí estamos delante, ¿no?, de una especie de espejo, ¿no?, de lo que posiblemente se actuaba en esos espacios. Efectivamente, es casi hablar de una praxis social de cuáles son las formas de sociabilización de los protagonistas de ese espacio. Estamos hablando de la élite social. Si hablamos de, pinturas murales o de pinturas en tablillas de artesonados o de alfarjes, aquí en Barcelona tenemos unos ejemplos que uno puede ir a visitar casi en vivo. Por ejemplo, si uno entra en el Museo de las... me parece que sigue llamándose el Museo de las Culturas d'Almont, que está justo enfrente al Museo Picasso, pues uno tiene ahí en la planta noble 2 alfarjes absolutamente magníficos donde podemos encontrar imágenes de danza, donde en este contexto sí estamos hablando de unas imágenes de carácter claramente cortés, cuyo componente moral queda muchísimo más difuminado, porque estamos hablando de unas danzas que forman parte de las actividades de la corte, danzas que se suceden dentro del espacio del palacio, de la casa noble, como puede ser una fiesta, un banquete, una celebración nupcial. Me acuerdo de algunas tablillas que se conservan aquí en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y que precisamente se han interpretado en esa clave, ¿no?, de que estamos asistiendo a la
celebración de un banquete o de un matrimonio, porque efectivamente no solo tenemos a esas juglaresas o a ese músico y a esa juglaresa, sino que tenemos la presencia de una pareja en el centro que está asistiendo a esa exhibición, a esa ¿no? exhibición. Es que de hecho en contextos más laicos, ¿no? Son verdaderas exhibiciones, y parece que además se tiende a distinguir bastante claramente en el imaginario, en todo lo que es arte figurativo, lo que es la performance de la juglaresa de lo que es la danza de corte, ¿no? Pienso en los manuscritos ilustrados del Roman de la Rose, en el famoso episodio de la Carole, ¿no? En el cual pues tenemos la danza circular de los protagonistas y así como menciona el texto, también exhibiciones de juglaresas que andan sobre las manos, que juegan con los platillos. Entonces es muy interesante porque se distingue lo que es la danza de corte de lo que es la exhibición de esas mujeres que, como decía antes, por otro lado, gozaban de esa doble moral, porque eran muy codiciadas, muy rebuscadas en la corte, muy bien pagadas en algunos casos, y por otro lado, precisamente porque cobraban para exhibir el cuerpo, tenían esa fama negativa que las asimilaba a las prostitutas, ¿no? Entonces, en este sentido es muy interesante ver cómo esa figura es presentísima en el arte figurativo desde la Alta Edad Media hasta la Baja Edad Media, y se va adaptando a los cambios sociales, ¿no? También. Entonces pasa de ser representadas en las plazas, en la escultura de los portales de la iglesia, pasamos a encontrárnosla en los interiores, en los objetos de cultura material, ¿no? Sí, incluso también en objetos que sabemos cuya destinataria es una mujer. Pienso ahora en un barreño que se conserva en la reserva del Museo del Disseny de aquí de Barcelona, donde precisamente encontramos la heráldica de Blanca de Aquaviva, que es la segunda esposa de Lope de Luna, que es un terrateniente que controla las alfarerías de Paterna. Y ¿qué es lo que rodea precisamente a ese escudo que identifica a esa noble, a esa mujer? Pues una carola de mujeres que rodea, que celebra ese enlace matrimonial, y un objeto que probablemente va destinado a ella. Y luego también es interesante, no solo en estos objetos, sino también volviendo al Roman de la Rose o a estos palacios, ver escenarios dentro del escenario, es decir, cuáles son esos escenarios de la danza, porque si uno va a analizar dónde se suceden esas danzas, muchas veces se encuentra como sintéticas referencias arbóreas, es decir, muchas veces no encontramos la representación de un interior en la obra, sino que encontramos un paisaje abstractamente vegetal que remite a uno de esos escenarios literarios o idealizados de la danza, como puede ser el Jardín de Amor del Roman de la Rose, u otros como el Castillo de Amor, que precisamente habla también de la posición de la dama en esa sociedad medieval, porque el Castillo de Amor no solo nos habla de esa postura idealizada de la dama, ese objeto de deseo inalcanzable, pero también a la vez nos habla de la represión de ese espacio cerrado en el que ella se encuentra. Totalmente, totalmente. Y de hecho el espacio del Jardín de Amor, del Jardín de Placer, de Roman de la Rose, no deja de ser un espacio enclaustrado, un espacio donde lo que queda dentro es totalmente, y tiene que quedarse totalmente separado, ¿no?, del exterior. Y bueno, para acabar, pienso, estamos mencionando varios objetos, ¿no?, de cultura material, y esa idea del jardín la encontramos también representada en los gemelios de Limoges, por ejemplo, ¿no?, donde las escenas de danza son muy frecuentes, son objetos que sirven a la corte durante el ceremonial de las comidas, de las cenas, donde sabemos por la documentación que habían actuaciones de juglaresas, por supuesto, y de juglares, y que vienen decorados con escenas, como decías tú antes, como un juego de espejos, con la escena de la juglaresa y el músico, ¿no? Y esas juglaresas bien danzan en posición erecta, bien se contorsionan, ¿no? Un modelo y
un objeto cuya fortuna en la Edad Media está testimoniada del hecho que nos quedan muchísimos ejemplares distribuidos por toda Europa y también por museos norteamericanos, y que realmente nos sugiere la frecuencia con la que estos objetos, que eran de lujo pero hasta cierto punto porque no eran de material precioso, pues podían servir como vehículo de transmisión de una cultura visual de la danza, de una cultura visual de la imagen de la juglaresa en contextos cortesanos, en contextos corteses. Nos plongeâmes brûlants, nos doigts dans l'océan.